Bien, vamos a explicar el método de variables separadas para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias y ciertos problemas de valores iniciales. Entonces, partimos primero con la forma general de una ecuación diferencial ordinaria escrita en su forma normal. Su forma normal es simplemente despejar y prima en términos de una función que llamamos f, que depende de x e y, es decir, de la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Esa forma normal es la manera más clásica o más estándar de escribir todo tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden asociados a su PBI. Entonces, ¿en qué consiste el método de variables separadas? Por un momento, suponemos que la función f se puede separar de su variable dependiente de la independiente. Es decir, que f de x, y se puede escribir como h de x por g de y, donde h y g son dos funciones distintas, derivables de clase C1. Eh, no todas las funciones verifican eso, pero sí muchas ecuaciones se pueden escribir de esa manera o haciendo ciertos cambios de variables o haciendo ciertas simplificaciones, uno puede llegar a ese tipo de formas. ¿Ya? Por lo tanto, es un método bastante útil. Entonces, supongamos que y' es igual a h de x y g de y. Bueno, y' se puede escribir como di a dx, di raya dx, esa es una notación. Entonces, una justificación metodológica, ¿ya?, que utilizan tantos ingenieros como físicos o como matemáticos, es eh, dividir por g de y y multiplicar por dx, o de otra manera, pasar g de y hacia la izquierda y pasar dx hacia la derecha, suponiendo evidentemente que g de y es distinto de 0. Ese punto, suponer que g de y es distinto de 0, es clave, es importante a la hora de aplicar este método, puesto que si g de y es igual a 0, el método no se puede aplicar, ¿ya? No se verifica, o se verifica hasta que g de y sea igual a 0. ¿Ya? Entonces es un punto no menor. ¿Ya? Ahora, cuando uno hace eso, hace separación de variables, porque uno pone todas las variables que dependen de y en la izquierda, incluyendo el diferencial, y todas las variables que dependen de x, incluyendo el diferencial de x, a la derecha. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Ya? Pero eso, de un punto de vista matemático riguroso, ¿cómo se justifica? ¿Ya? O sea, a nivel de cálculo, funciona y permite resolver las ecuaciones porque si ustedes separan las variables, después integran cada una por su cuenta y escriben y se deshacen de las derivadas y escriben la ecuación como una ecuación algebraica. Esa es la idea. ¿Ya? Pero ¿cómo se justifica eso? ¿Ya? Mediante la integral. O sea, integrando eso, esos diferenciales ya tienen sentido. Es decir, la integral de y partido por g de y igual a la integral de h de x, ambas tienen sentido, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Más aún, si uno incluye los límites de la integral asociados a las condiciones iniciales del problema de valores iniciales. Es decir, si yo integro h de x, lo integro entre el límite entre a y x. Por tanto, tengo que integrar al lado izquierdo desde del y, desde donde parte x, y si y de a es igual a y de 0, entonces la integral tiene que partir de y0 hasta y, porque x vale a, y cuando x vale a, y tiene que valer y0. Eso es lo que dice el problema de valores iniciales. ¿Ya? Y la integral de h de x va hasta x, así como la integral de y partido por gy va hasta y, porque y es y de x. ¿Ya?
Entonces, como y0 es y de a, y es y de x, y esa integral tiene sentido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esa ecuación integral es equivalente al problema de valores iniciales? Tiene que haber alguna justificación matemática. Bueno, los cálculos son bastante sencillos. Ya uno llega a eso, uno llega a esa ecuación integral y a la hora de aplicarla a un problema en particular, si uno sabe integrar, uno se deshace de los diferenciales y obtiene una forma algebraica para la ecuación y es más simple de resolver y uno puede explicitar y en términos de x más fácilmente. ¿Ya? Pero ahora preguntémonos, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué esta ecuación integral es equivalente al PBI? ¿Ya? Más allá de que hicimos unos trucos, unos cálculos sencillos, ¿ya? Pero no justificados hasta ahora. Entonces la justificación, primero, es el teorema fundamental del cálculo, que vamos a ver. ¿Ya? El teorema fundamental del cálculo en realidad se ve bastante simple cuando uno integra la derivada y se está aplicando el teorema fundamental del cálculo. Ahí, bueno, vamos a ver eso en detalle. Segundo, en realidad lo que no se está viendo, pero se está aplicando es la regla de la cadena. ¿Qué es lo que es la regla de la cadena? Es simplemente la derivada de una composición de funciones. ¿Ya? Y, por último, en realidad una justificación bastante importante, pero que la vamos a dejar para más adelante, son los teoremas de existencia de los problemas de valores iniciales y los teoremas de existencia y unicidad, ¿ya? Que permiten justificar estos pasos, ¿ya? Dentro de un cierto intervalo, de un intervalo de definición, que también es importante porque hay que verificar que las hipótesis se verifiquen efectivamente y se obtenga la solución del problema de valores iniciales, que es un punto importante. ¿Ya? Los tres argumentos son importantes para poder justificar estos cálculos, pero vamos a ver los dos primeros y el tercero lo dejamos para más adelante. El teorema fundamental del cálculo. Bueno, por la lectura esencial que ustedes tuvieron hace unos días atrás, la semana pasada, ¿ya? El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Uno, si uno tiene una función f en un intervalo a, b, continua, y esa función uno define su integral de a x de la función, o sea, en realidad una primitiva de la función. En realidad esa primitiva es derivable y su derivada coincide con la función. ¿Ya? Esa es como la primera parte del teorema fundamental del cálculo, pero tiene una segunda parte que es que si uno tiene una primitiva, ya uno no necesariamente sabe que es la integral de la función, pero si uno tiene una primitiva, ¿ya? De la función f, entonces la función f, si yo la integro de a a b, es lo mismo que evaluar la primitiva en el punto b, en el punto a y restarlo. ¿Ya? Ustedes saben las dos formulaciones del teorema fundamental del cálculo, esas dos maneras de verlo, ¿de acuerdo? Que se complementan, ¿ya? Pero la segunda es bien importante porque justifica la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando uno integra y evalúa en los puntos extremos del intervalo, en A y B, y uno evalúa la primitiva en B y en A y se resta, ¿ya? Y así se obtiene la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Es importante eso, ¿ya? Bueno, la regla de la cadena, ¿cómo se aplica? La regla de la cadena es la derivada de una composición de dos funciones. Dice, es una fórmula, dice que si tengo dos funciones a valores reales, aquí suponemos que van de R en R, ¿ya? Y esta es una fórmula simplemente, la derivada de f compuesto con g, o sea, la derivada de f evaluado en g de x, es simplemente la derivada de f evaluada en g de x multiplicada por la derivada de g evaluada en x. ¿Ya? Es una formulita que ustedes saben de cálculo 2, ¿ya? Y que al aplicarla a la ecuación integral que teníamos en la transparencia anterior,
podemos retroceder para que ustedes la vean, ¿ya? Que está ahí, esa ecuación integral. Si uno la deriva tanto al lado derecho como al lado izquierdo, igual a las derivadas, ¿ya? No hemos hecho más que eso. Entonces, bueno, el lado derecho es fácil, es aplicar el teorema fundamental del cálculo, o sea, la derivada de la primitiva es la función misma. Es la primera parte que dice el teorema fundamental del cálculo. O sea, la derivada de la integral de a a x de h de x es h de x, ¿ya? La parte interesante es la del lado izquierdo. La del lado izquierdo, puse en rojo y puse en azul las funciones f y g, para que veamos paso a paso qué estamos haciendo. La función f está en rojo, y al igual que su derivada, f' al lado derecho. La función g está en azul, ¿ya? Que está en el lado izquierdo, y la derivada de g está en el lado derecho, ¿ya? Y f' está evaluado en g de x, que eso lo dejamos como neutro, que es la evaluación de f'. ¿En qué está evaluado? En g de x. Y g' está evaluado en x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es f y qué es lo que es g en la ecuación integral que debería ser equivalente a el PBI? Lo que está en rojo es la integral de 1 partido por g. Por lo tanto, es la integral de I0 hasta I de g evaluado en algo, ¿ya? Eso es una función, ¿ya? Que está evaluada en algo que llamamos I, ¿ya? Y escribí en rojo y equivale al F mayúscula que aparece ahí. Y el g es el I, que está evaluado en x, ¿ya? Y nosotros derivamos con respecto a x. Entonces, ¿qué obtenemos al lado derecho? Obtenemos la derivada de f', o sea, perdón, la derivada de f, que es f', pero ¿qué es lo que es f'? Es la integral de 1 partido por g. Y la derivada de la integral, por el teorema fundamental del cálculo, es lo que está dentro, o sea, 1 partido por g. 1 partido por g lo tenemos que evaluar en el g mayúscula, que en este caso es y de x. Por lo tanto, queda 1 partido por g de y de x, ¿ya? Multiplicado por la derivada de g mayúscula, y g mayúscula es y. Entonces, queda multiplicado por la derivada de y de x, y eso es igual a h de x. O sea, 1 partido por g de y de x por y' de x es igual a h de x. O sea, y' de x es igual a h de x por g de y de x, que es g de y. O sea, tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Nos falta la condición inicial. Bueno, la condición inicial es simplemente evaluar y en x en la integral, ¿ya? Porque nos quedaría que h de a por g de y0 es igual a y', ¿ya? O sea, evaluando y, o sea, reemplazando y de a igual a y0, nos queda y de a igual a y0. Por lo tanto, se verifica el problema de valores iniciales, ¿ya? Tanto la ecuación diferencial ordinaria como la condición inicial.